Estamos ahora en comunicación con Alejandro Werner, doctor en Economía por el Instituto Técnico de Massachusetts, o sea, conocido por su acrónimo, el célebre MIT, especialista en la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, donde fue director del Departamento del Hemisferio Occidental entre 2013 y 2021. Es argentino, vivió sus primeros 10 años en Buenos Aires, pero luego pasó al final de su infancia y su primera juventud en la Ciudad de México. Hoy vive en Washington, donde se desempeña como director fundador del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown desde el año 2022 y fue profesor en la Universidad de Yale, entre otras. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México cumplió funciones como viceministro de Economía, subsecretario de Finanzas y Crédito Público, director de Política Económica y jefe de gabinete. También fue director de Estudios Económicos del Banco de México y jefe de la Banca Corporativa y de Inversión BBVA de Bancomer. En 2023 además publicó el libro La Argentina en el Fondo, coescrito junto al periodista Martín Kanegisser. Alejandro Werner está acostumbrado a ser consultado por la prensa argentina y a las puertas de un nuevo acuerdo como el de hoy. Nuevamente volvemos a consultarlo y vamos a recibir con una canción de Marcela Moreno que llama Ponernos de Acuerdo. Muy buenos días, Alejandro Werner. Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto volver a conversar con usted como siempre, y más en un día como hoy, donde aquí tenemos conjeturas, a veces plausibles, a veces disparatadas, pero bueno, se asocia este posible acuerdo, casi seguro acuerdo, entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que se estima en alrededor de $20.000 millones, frente a unas elecciones que son dentro de 6 meses en la Argentina, con lo mismo que sucedió cuando faltaba un tiempo comparable para las elecciones de Mauricio Macri, con aquel acuerdo por $44.000 millones. Si bien la cantidad es infinitamente, bueno, no infinita, es la mitad de aquel, de cualquier forma el hecho que esté realizado antes de unas elecciones genera suspicacias de que en realidad es un acuerdo político en el que Trump, para ayudar a un socio político como Milei en este caso, antes Macri, viene a ayudarlo a que cruce las elecciones con la menor zozobra posible. ¿Es plausible esta sospecha o usted, con todo su conocimiento del fondo, le parece que no tiene nada que ver con esto? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar en tu programa nuevamente. Y creo que no tiene nada que ver con esto. Esto es un programa que probablemente se debió de haber hecho antes. Básicamente, el gobierno del presidente Milei prefirió primero seguir operando con el programa que había firmado el presidente Alberto Fernández, básicamente porque las metas de fiscales, monetarias, etcétera, que iba a introducir en su política económica el presidente Milei eran más ambiciosas que el programa anterior, y pensó que probablemente era más sensato enfocar su capital político y el tiempo en lograr implementar su programa en la parte fiscal, en la parte de desregulación, etcétera, que en negociar con el fondo. Pero claramente, con el paso del tiempo, tanto por el lado de finalmente de lograr sostenibilidad en la balanza de pagos. Argentina tiene vencimientos y pago de intereses al Fondo Monetario Internacional y a otros organismos multilaterales muy importantes en los próximos 3 o 4 años. También tiene una situación de reservas internacionales complejas. Era obvio que tenía que hacer un nuevo acuerdo con el fondo, y dada la situación digamos cambiaria, monetaria y de reservas, lo tiene que hacer antes de las elecciones. Entonces este acuerdo ya venía. Yo creo que tiene poca mano y poca influencia del gobierno de Trump, porque no es un acuerdo tampoco tan, no sabemos los detalles, pero lo que dijo ayer el ministro Caputo, anunciar que el acuerdo va a ser de $20.000 millones. Si uno hace las cuentas de los vencimientos e intereses que Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario en los próximos 3 años, 25, 26 y 27, esto suma alrededor de $15.000 millones. Entonces realmente hay solo $5.000 millones adicionales, que no es una cantidad, es una cantidad que ayuda, es una cantidad importante, pero tampoco le aclara el panorama de aquí a mediados del 2026 al presidente Milei, y todavía lo deja en una situación difícil de aquí a la elección, sobre todo si el presidente Milei quiere mantener
el crawl del tipo de cambio al 1%. Y lo que yo te diría, buena noticia que ya está cerca el acuerdo con el fondo, pero yo creo que mala noticia volver a creer que solo anunciando un monto de recursos se limita la presión sobre el mercado cambiario en Argentina. Al final del día, el mercado cambiario está reflejando una percepción de mucha gente que la política cambiaria actual no es sostenible en el mediano plazo. Y al no haber un anuncio de hacia dónde va esa política monetaria y cambiaria, siguen habiendo muchas dudas que van a seguir gravitando a través de una presión en el mercado cambiario de las reservas internacionales. Muy interesante, Alejandro, porque vos fíjate esto, al mismo tiempo alguien se puede decir, bueno, si no tiene ninguna conexión con las elecciones, como vos lo marcás, la cantidad finalmente es pequeña, no, la otra vez fueron 44.000 millones que entraron de golpe, ahora entrarían nada más que 5.000, es absolutamente incomparable. Como los vencimientos que Argentina tienen no son antes de las elecciones, la pregunta es, ¿por qué el gobierno, quizás como lo vos decís, considerando de que esto iba a dar una sensación de garantía y tranquilidad, y es un error considerar que solo un acuerdo con el fondo lo produciría, lo hace ahora antes de las elecciones, uniendo, si vos querés, Fondo Monetario Internacional y elecciones? Yo por momentos conjeturo de que a veces, como las veces que Argentina fue al fondo era por una situación crítica, lo que está en el inconsciente de los argentinos está la palabra FMI igual, como si fuera una metonimia crisis, y que entonces termina siendo un boomerang para las expectativas del mercado. Me gustaría tu reflexión sobre el mercado ahora, cómo ves el mercado argentino respecto del dólar y este anuncio del Fondo Monetario. Mira, yo creo que el anuncio es bueno. En ausencia del anuncio, Argentina estaría en una situación de mayor tensión, pero sí creo que de nuevo, a mí me preocupa, o sea, probablemente la negociación con el fondo incluye muchos más elementos, e incluye elementos de política pública, de política cambiaria, de política monetaria, tal vez algún compromiso adicional en la parte fiscal. Probablemente todo eso ayude a calmar un poco más a los mercados, pero creer que solo porque va a haber algunos fondos frescos el mercado se va a calmar si no le decimos cómo vamos a resolver las inconsistencias en el marco de política monetaria, creo que es un error. En ese sentido, el fondo va a poder ayudar a resolver un poco esto cuando esté listo el programa, cuando estén los documentos, etcétera. Y volviendo a tu pregunta, digamos, de la relación de este anuncio con la coyuntura electoral, tienes un punto en el sentido que es muy probable que el gobierno del presidente Milei no quiera hacer estas correcciones en el ámbito cambiario y monetario porque cree que puede tener un efecto negativo sobre el resultado electoral en esta elección legislativa y prefiera posponerlos hasta después de esta elección. Yo creo que ahí viene la conexión, ahí el Fondo Monetario se encuentra en una disyuntiva importante, porque si el Fondo Monetario no hiciese un acuerdo y se espera hasta después de la elección, también contribuye al deterioro de la percepción de la sostenibilidad cambiaria en Argentina. Entonces yo creo que lo que se llegó a un acuerdo medio intermedio, vamos a ver los detalles cuando el fondo los haga público, ojalá en 3 semanas, 4 semanas, y ahí vamos a poder hablar un poco más sobre cómo se corrigen estas inconsistencias. Pero creo que la cuestión así electoral, si realmente hubiese habido un apoyo decidido del gobierno de Estados Unidos y de Donald Trump, hubiésemos visto este acuerdo en febrero, el monto sería mayor y el desembolso upfront sería todavía mayor. Eso no lo estamos viendo, creo que la administración de Trump en eso también es precavida, conoce a Argentina y le gustaría ver un marco de política monetaria y cambiaria más consistente y que sea sostenible en el mediano plazo. Pues entonces ahí vos fíjate, Alejandro, porque vos decís, si el Fondo Monetario, este anuncio es bueno porque si no se estuviera produciendo, la tensión cambiaria sería mayor,
el Fondo Monetario mismo se sintió de alguna manera comprometido a hacerlo para no contribuir a la inestabilidad cambiaria de la Argentina. O sea, hay un problema de inestabilidad cambiaria. O sea, eso es innegable, que sea antes de las elecciones, después de las elecciones. Entonces me gustaría, con todo tu conocimiento, una opinión de cuáles fueron los errores en política cambiaria que generan esta tensión antes de las elecciones. Mira, yo creo que fue un acierto hacer un programa de estabilización con un ancla cambiaria en diciembre del año 23. Creo que funcionó bien, etcétera. Pero como hemos visto en múltiples ocasiones en América Latina, es difícil de salir de estas anclas cambiarias y al final se salen con mayor volatilidad de la que hubiese sido necesaria. Y yo creo que en ese sentido, el gobierno argentino en el segundo semestre del año pasado debió de haberse movido a un régimen cambiario mucho más flexible, tal vez empezar a liberar el cepo más rápidamente, conseguir un programa del fondo para apoyar la liberalización del cepo en ese momento, y hubiésemos tenido una inflación un poco mayor, pero hoy ya estaríamos de nuevo en una tendencia descendente de la inflación, con mayor credibilidad sobre el programa en el mediano plazo, y creo que esa corrección en el programa de estabilización se está posponiendo para artificialmente bajar la inflación más rápido, pero haciendo, digamos, un trade-off intertemporal. Al final del día la vamos a bajar más rápido este año y el año que viene va a volver a subir un poco. Claro. Y hacia la segunda mitad del 2023 va a empezar a volver a bajar. Creo que esa miopía de no saber cuándo salir de ese ancla cambiaria le va a costar al gobierno. Lo que no creo, si lo hace a tiempo, digamos, sería muy bueno que lo hiciera hoy, pero aún si lo hacen a fin de año, creo que en Argentina no vemos las vulnerabilidades financieras. Argentina tiene un sector bancario chico, en términos de manejo de la deuda pública yo creo que se ha hecho bien, etcétera. No veo los mecanismos de amplificación de este movimiento cambiario a crisis más grandes, pero sí creo que mientras antes se haga desde el punto de vista meramente económico, sin incorporar el factor político, sería mejor. ¿Y qué imaginas, Alejandro, que sería ese proceso de salida o lo que pediría el Fondo de Modificaciones en la política cambiaria? ¿Una flotación libre? Por ejemplo, tenemos economistas como Carlos Melcoñán que cree que Argentina no podría ir a flotación porque el dólar aumentaría de valor significativamente. ¿Crees que serían bandas? ¿Cómo imaginás que se podría hacer para ir saliendo progresivamente del cepo cambiario en la Argentina? ¿Y qué imaginás que le parecería al fondo correcto? Mira, yo creo que al Fondo Monetario cualquier mecanismo que en un plazo de 12 meses ponga a Argentina en un sistema cercano a la flotación sería aceptable. O sea, si Argentina quiere tener bandas que se van ampliando en el tiempo y con un mecanismo de intervención dentro de esas bandas reducido, y que eventualmente en 12 meses ya el ancho de la banda sea tan amplio que la banda se vuelve irrelevante y ahí se puede ir a una flotación, junto con un desarmado de lo que queda del cepo durante esos 12 meses, algo así yo creo que sería totalmente viable para el fondo. Creo que también para el Fondo Monetario, y yo eso yo lo creo, si el gobierno del presidente Milei logra un acuerdo con el Congreso, que para el año 26 y el año 27 el gobierno va a tener un déficit público de 0% del PIB, aprueba presupuestos ya para el año 26 consistente con esta meta, y tal vez complementa este acuerdo con alguna reforma de pensiones que valide digamos los nuevos niveles de las pensiones con un aumento muy moderado que se vaya dando el mediano plazo, eso con una flexibilización cambiaria, una amplificación de este crédito nada más para tenerlo en reservas internacionales, yo creo que daría obviamente una salida
del cepo en el cual había un movimiento cambiario brusco, pero después de eso veríamos una transición estable y eventualmente en la segunda mitad del 26 un descenso muy rápido de la inflación. Yo creo que esta es la última pata de la estabilización que el gobierno argentino tiene que hacer. Mientras más lo postergue, más costoso va a ser. Pero yo sí creo que si el ancla fiscal todavía se refuerza con un acuerdo con el Congreso, en democracia, al final del día lo que le da sostenibilidad y credibilidad a las políticas es un acuerdo político más amplio, no el gobernar por decreto. Y si logran apretar esa cuerda, esa tuerca en lo fiscal, y yo te diría reforzar el balance del Banco Central y una liberalización del cepo, yo creo que Argentina estaría muy bien encaminado. También creo que este proceso un poco más gradual, más prudente, de ir con una banda, volver a un crawl del 2, con una banda que se va ensanchando, yo creo que también funcionaría. Realmente lo que hay, es cierto, nadie sabe cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Hay muchas variables, hay mucha incertidumbre, pero lo que hemos visto en muchas ocasiones en América Latina es que el abusar del ancla cambiaria termina generando estas crisis de tipo de cambio que son más costosas de lo que hubiese sido una liberalización más temprana. Y lo decía a veces un profesor de economía, Rudy Dornbusch, muy conocido, en los temas estos de sobrevaluación. Decía, es muy difícil para el que no ha visto una jirafa describírsela, pero si le dices que es un animal de cuello muy largo, con cabeza chiquita y dos orejas grandes, el día que la ve dice eso es una jirafa. La sobrevaluación es parecido, ¿no? Lo que está pasando, digamos, en términos de la dinámica de compras en el exterior, de importaciones, de encarecimiento de los productos no comerciales en Argentina, es lo que vimos muchas veces en el resto de América Latina. Y aunque la transición a que Argentina ya sea y potencie, digamos, su potencial energético, y tengo una balanza superavitaria en la parte de energía y eventualmente en la parte de minería, etcétera, todo eso es cierto, pero muchas veces lo hemos visto, en México lo vimos en el caso del Tratado de Libre Comercio con NAFTA, esos efectos positivos de la balanza comercial siempre llegan más tarde que los efectos negativos de la cuenta de capital a través de la salida de recursos. Entonces, es mejor flotar más rápido y probablemente en un año y medio el tipo de cambio real, si todo eso se cumple, va a estar en el mismo nivel de hoy, pero el mercado te lo va a llevar ahí y el mercado también te lo podría llevar 20% más depreciado si hay un cambio en el precio del petróleo en el mediano plazo. Pero ya no es un proceso especulativo que te genera estas distorsiones de movimientos bruscos que creo que se puede llegar a generar si esta política cambiaria se pospone indefinidamente. O sea, vos, Alejandro, ¿crees que este tipo de cambio finalmente es un tipo de cambio cercano al tipo de cambio de equilibrio si la Argentina tuviera el orden macroeconómico? ¿Y cómo imaginas? Sí, perdón, te escucho. Jorge, el orden macroeconómico y los efectos positivos de un crecimiento en la oferta energética y minera, pero eso no se va a dar en los próximos 18 meses. Claro. Entonces, la presión que estás teniendo en las cuentas externas hoy, estos beneficios de mediano plazo no te los resuelve. Entonces, hoy tienes que moverte a un tipo de cambio más flexible, aunque en 3 años podamos volver a este nivel. Pero si volvemos dentro de un régimen flexible, no hay problema. Hoy, insistir en esta política cambiaria, yo creo que va a ser costoso para la Argentina. Alejandro, una pregunta más por mi parte, y aquí quiero hacerte otra pregunta además, Alejandro Comel, que me acompaña en la mesa. No? Pero la pregunta es, el gobierno anunció una reducción del porcentaje de evaluación mensual de 2% a 1% hace 2 meses, en febrero. Sí. Si el acuerdo con el Fondo Monetario teóricamente tuviera que incluir que en 12 meses hay un proceso de progresiva liberación y flotación, inicialmente a lo mejor la manera más suave de hacerla es con bandas,
Si esas bandas, a tu juicio, tendrían que tener una diferencia de ¿cuánto? ¿5%, más o menos 5%? Porque en cualquiera de los casos, al lado de reducir del 2 al 1, parece que implicaría pasar del 1 al 4, del 1 al 3. No sé si lo estoy exponiendo de una manera correcta. No, tienes razón. Yo creo que el acuerdo que ya se está cerrando con el Fondo Monetario va a tener un proceso de flexibilización cambiaria muy gradual, y que de aquí a la elección no vamos a ver un cambio en la política de Kroll muy importante. Tal vez haya ciertas bandas, pero un poco como tú dices, si la banda por los próximos meses es de 3%, a lo sumo lo que vamos a ver es que el tipo de cambio se va al techo de la banda, tenemos una depreciación de 3% y luego tenemos un Kroll de 1 sobre ese techo. Entonces no cambia mucho las cosas, pero se empieza a generar cierta flexibilización. Supongamos que esta banda se va ensanchando, entonces eso nos va dando un Kroll, nos da un brinco de 2 o 3 y luego un Kroll un poquito mayor al 1 por el ensanchamiento de la banda. Exacto. Yo creo que algo se consigue con eso, y probablemente dentro del acuerdo con el fondo, en la revisión que se haga en diciembre o en enero del año que viene, vendría un movimiento, una flexibilización todavía más agresiva. Eso es lo que yo creo, eso es lo que creo que piensa la gente que necesita Argentina, la gente del fondo, pero bueno, vamos a ver cuando ya estén los documentos finales y el fondo empiece a hablar de cuáles son los elementos de política cambiaria y monetaria que va a incluir este acuerdo. No, pero parece un pronóstico bastante lógico. Aquí quiere preguntarte Alejandro Gomel, mi colega. ¿Cómo le va? Perfecto. Buen día. Lo escuchaba atentamente, es muy interesante lo que plantea en cuanto a lo que puede suceder con la devaluación y la banda cambiaria. Por ahí en la conversación hablaba de la relación de presidente Milei con el presidente Trump, y aquí se suele hacer una simplificación, es decir, bueno, Milei es amigo de Trump, entonces automáticamente va a haber una ayuda por parte de Trump a Milei. ¿Esto es así? ¿Es tan automático que por una cuestión de simpatía puede llegar una ayuda así tan importante? No, mira, y eso es un poco, en el libro con Martín Canenguícer, La Argentina en el Fondo, tratamos ese tema a fondo. La influencia de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional es real, no hay que negarla, pero es una influencia mucho más sutil. Cuando nosotros trabajamos en el programa con el presidente Mauricio Macri, cuando recibimos presiones del gobierno de Estados Unidos, las derivamos a través de los directores, decían, háblenle a la directora gerente Christine Lagarde y que ella me instruya, pero si a mí me habla, digamos, el subsecretario del Tesoro, yo no voy a tomar esa instrucción. Nunca, después de hacer eso, recibimos una instrucción de Lagarde que nos digan, hagan esto. Sin embargo, yo y nuestro equipo, sabiendo que el apoyo del principal accionista del fondo estaba ahí, trabajamos con un nivel, digamos, de comodidad, sabiendo que íbamos a tener el apoyo del board, haciendo el programa que nosotros creíamos que iba a tener la mayor probabilidad de éxito, interpretando las propias reglas del fondo de manera que nos permitieran hacer ese acuerdo. Cuando tenemos que hacer un acuerdo similar con un país que no tiene tanto apoyo, uno se cuida un poco más y se siente más restringido. Eso era cierto. Segundo, en algunos acuerdos lo que yo te diría es, cuando ya hay un nivel de acuerdo entre el Fondo Monetario y el país de 90%, de 85%, y la negociación está trabada por el 15% restante, ahí la presión de un accionista importante como es Estados Unidos puede decir, muchachos, ya, paren, denle del 15% de diferencias que tienen, denle el 9 a lo que quieren los argentinos o el 10, el 5 que sea lo de ustedes, cierran la negociación y vamos para adelante. Sí. Esas cosas sí pasan, pero el pensar que Estados Unidos le hable a Kristalina Georgieva, sí, y le diga, dale 20,000 millones de dólares a Argentina y acepta todo lo que pida la administración del presidente Milei, eso no pasa. Y segundo, yo creo que la administración de Donald Trump estuvo involucrada en el programa de Macri, terminó dando como resultado una administración del presidente Fernández y Cristina Kirchner muy, muy mala para la Argentina,
y saben que es un tema muy, muy delicado y que el marco macroeconómico tiene que estar bien diseñado y que al final del día apoyar a Argentina en un programa insostenible no es ayudar ni al presidente Milei ni a Argentina. Entonces están siendo más precavidos en ese sentido. Sí, un buen amigo tiene que decir que no a veces, ¿no? Exacto, muy buen punto. Alejandro Werner, como siempre, un placer conversar con vos. Muchísimas gracias por tu predisposición. Te mandamos un fuerte abrazo. A ti, Jorge, un abrazo. Nos vemos. Acabamos de hablar con el exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.